Número 10. Leopardo a la fuga. En Bengala Occidental, en la India, un leopardo hizo un alboroto absoluto. Corrió a través de las casas de las personas y atacó a más de 35 individuos antes de que finalmente fuera capturado por las autoridades de vida silvestre. Según informes locales, así como reporteros internacionales, el leopardo entró en la ciudad de Raigang alrededor de las 9 de la mañana de un lunes. La gente del pueblo trató de sacar al felino gigante de su pueblo formando una turba para ahuyentarlo, pero mientras trataban de capturar al felino enojado, los estaba atacando y corriendo frenéticamente por sus casas. A un hombre casi le arrancan la mano de un mordisco, mientras que otros resultaron gravemente heridos. El leopardo finalmente se rindió porque el felino simplemente no podía ser capturado y seguía mordiéndolos cuando se acercaban demasiado. Probablemente también estaba aterrorizado. El reinado del terror se prolongó durante 11 horas. El leopardo no fue capturado hasta que las autoridades de vida silvestre lograron llegar a la aldea remota, y según ellos, este fue un ataque extremadamente raro. Ni siquiera hay bosques en el área cercana donde puedan vivir los leopardos. Esta gente del pueblo no estaba preparada para que le soltaran un leopardo adulto. Los expertos en vida silvestre dicen que el leopardo pudo haber sido atraído allí gracias a la rápida urbanización y a la destrucción de su hábitat natural, lo que lo obligó a ir a lugares a los que normalmente nunca iría. Una vez que se sintió atrapado, entró en pánico. Número 9. Asedio de escorpiones. Algo sacado directamente de la Biblia sucedió en Egipto en noviembre de 2021. En la ciudad sureña de Asuán, las fuertes lluvias provocaron inundaciones masivas. 3 personas murieron a causa de las inundaciones, mientras que más de 500 fueron hospitalizadas. Pero lo creas o no, muchas de estas hospitalizaciones no tuvieron nada que ver con personas que se ahogaron o resultaron heridas por la inundación misma. En cambio, las personas resultaron heridas por las aguas de la inundación que obligaron a los escorpiones venenosos a salir de sus escondites normales y entrar directamente a la casa de las personas. El incidente fue lo más parecido a una plaga bíblica posible. El alboroto de los escorpiones resultó en la picadura de 503 personas. Esto es según funcionarios de Egipto. Es difícil creer este número, pero es 100% cierto. En promedio, Asuán solo recibe alrededor de 3 milímetros de lluvia cada año, pero durante ese fin de semana tuvieron 15 milímetros. Eso significa que recibieron 5 veces su precipitación anual en solo 2 días, y sin ningún lugar a donde ir, los escorpiones se escabulleron tan rápido como pudieron en las casas de las personas. Afortunadamente no hubo muertes confirmadas por mordeduras de escorpión. En cambio, los hospitales estaban llenos de personas que experimentaban fiebre, dolor, sudoración y otros síntomas diversos. La mayoría de ellos fueron tratados con antídoto y luego dados de alta. Es bueno que hubieran tenido suficiente antídoto porque estos son algunos de los escorpiones más mortíferos del mundo, casi siempre fatales sin antídoto. El nombre propio del escorpión es Androctonus crassicauda y se traduce aproximadamente en griego como el asesino de hombres. Número 8. Un búfalo enojado. Recientemente, en noviembre de 2021, un búfalo en China atacó salvajemente e hirió al menos a 8 personas. Las imágenes de la ruta de la bestia fueron capturadas por cámaras de seguridad y por la policía de tránsito de la ciudad de Yulin, ubicada en la provincia de Guangxi. Hasta donde las autoridades pudieron reconstruir la escena del ataque, el búfalo logró escapar de su dueño mientras se desplazaba por la ciudad. El búfalo estaba tirando de un carro y mientras el dueño se detuvo para descargar algunas cosas en la parte trasera, el búfalo se soltó y se escapó. Una vez que escapó, no sabía qué hacer. Después de todo, un búfalo no pertenece al centro de la ciudad china. Primero atacó a una mujer sentada en su moto en un semáforo, derribándola y casi pisoteándola hasta la muerte. Luego pasó a abordar y herir a 7 personas más antes de irrumpir en una tienda y destrozar el lugar. Ya sabes lo que dicen sobre los toros en una tienda de porcelana. Así que un búfalo no puede ser diferente. Lamentablemente, la policía no tenía muchas opciones en esta situación. El búfalo era absolutamente enorme y no estaba dispuesto a calmarse y simplemente dejar que lo tomaran bajo custodia. Los agentes rodearon al animal salvaje en la calle y le dispararon hasta matarlo. Número 7. Vaca en un hospital. En Colombia, una vaca atacó salvajemente dentro de una clínica local. Sí, una vaca en una clínica. El bovino enfurecido pisoteó y se abrió paso en estampida a través del hospital, mientras los pacientes aterrorizados gritaban y trataban desesperadamente de salir de su camino. Todo comenzó en la sala de espera del Hospital San Rafael de Antioquia. Algunas personas estaban sentadas esperando a que las viera el médico. Entonces, de la nada, una enorme vaca irrumpió las puertas delanteras como si necesitara desesperadamente
claramente un médico, procedió a atacar a la gente, incluso atrapando a un grupo en la esquina de una habitación y golpeándolos con la cabeza. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido por la vaca loca. Sin embargo, una mujer sufrió algunas contusiones cuando se cayó y el bovino furioso la pisoteó. Hay un par de motocicletas fueron destruidas cuando el bovino entró al hospital. En cuanto a cómo sucedió esto, en primer lugar, la vaca había logrado escabullirse de su dueño. Los buenos samaritanos pudieron sacarlo del hospital porque todavía tenía una correa alrededor del cuello. En las zonas rurales, no es raro que alguien pase por una clínica con una vaca con correa. En este caso, la vaca escapó de su dueño. El propietario se disculpó más tarde con el personal del hospital, lo que fue muy amable de su parte considerando todo el alboroto que ocasionó y el ataque a la mujer. ¿Alguna vez has visto una vaca con correa? ¿Cuál es el animal más loco que has visto con un dueño caminando por la calle? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cerdo gigante suelto. En el Reino Unido, un cerdo gigante se embarcó en una aventura destructiva que duró más de 11 días. El cerdo gigante escapó originalmente de su corral un miércoles y fue visto en el sendero local cerca del pueblo de Durley. El primer testigo dijo que cuando el cerdo corrió hacia su jardín lo destruyó por completo. Después el cerdo callejero pasó más de una semana persiguiendo a la gente mientras paseaban a sus perros, aterrorizando a las mascotas de la gente y asaltando tantos huertos como fuera posible. El caso es que donde quiera que el cerdo atacaba, fue el único trozo de bosque rodeado de kilómetros y kilómetros de tierra de cultivo. Eludió fácilmente a los lugareños escondiéndose en el bosque y luego salió a los senderos locales para aterrorizar a las personas mayores y a sus perros pequeños. Al final, el cerdo nunca fue capturado. Irrumpió en una cabaña de un conde, arrancó el césped del hombre, irrumpió en la oficina de su jardín y destruyó el lugar. Luego corrió de regreso al bosque. Lo último que escuchamos es que el cerdo ya no aterroriza a nadie y nadie sabe realmente a dónde fue. Alguien muy bien pudo haber capturado a la bestia y convertirla en tocino, pero ojalá que no. Número 5. El lagarto. En Tailandia, hay lagartos monitores gigantes en casi todas partes y son horribles. Cualquiera que haya ido alguna vez a Bangkok seguramente ha visto estos enormes lagartos. Nueva York puede tener plagas en formas de ratas, pero Bangkok tiene reptiles gigantes que pueden llegar a medir más de 1.8 metros de largo. Eso es más grande que una persona promedio. Y tampoco les importó servirse comida en un local 711. Los residentes tailandeses se sorprendieron cuando uno de estos enormes lagartos se deslizó fuera de un canal cercano, atravesó las puertas delanteras de un local y luego se volvió loco dentro. Se subió en los estantes, comenzó a tirar cosas al suelo y después se hizo un nido. Los compradores dentro del local en ese momento gritaban, el personal abandonó sus puestos y se escapó y la tienda se convirtió en una zona de peligro durante más de una hora. El lagarto no tenía intención de irse, reclamó la tienda para sí y habría estado feliz de darse un festín con todas las deliciosas golosinas que tenía. Lamentablemente para el lagarto, la policía finalmente apareció con expertos en reptiles. Llevaron al monstruo de regreso a la alcantarilla donde vivía y ese fue el final de la historia. Es una suerte que nadie haya resultado herido, ya que estos animales pueden ser muy peligrosos. Están a un paso de ser dragones de Komodo, con garras extremadamente afiladas y una mordedura levemente venenosa que puede enfermar a una persona debido a sus bacterias dañinas. Número 4. Elefante salvaje. En Bengala Occidental en la India, un elefante entró en la ciudad de Siliguri y se enfureció. Los residentes huyeron presas del pánico cuando el elefante atravesó una zona concurrida, destruyendo docenas de casas, aplastando autos y arruinando motocicletas. Nadie resultó herido durante el alboroto, pero duró más de una hora y la gente estaba aterrorizada. Según testigos, el elefante se desvió por primera vez a la ciudad desde el bosque cercano. Parecía asustado y confundido y no sabía lo que estaba pasando. Ciertamente no fue culpa del elefante que los humanos destruyeran sus casas justo al lado del bosque. Perdido y desorientado, el elefante terminó en medio de la ciudad, irrumpiendo el tráfico y destruyendo las propiedades de las personas. Las autoridades de vida silvestre tuvieron que entrar y dispararle a la bestia con una pistola tranquilizante. Luego usar una grúa para subir al animal a un camión. Después fue llevado a un parque de vida silvestre, donde se mantienen elefantes domesticados con la esperanza de devolverlo al bosque. Lamentablemente, las fotos del incidente muestran al majestuoso elefante con sangre corriendo en su rostro y trompa debido a las heridas que sufrió al destrozar las casas de las personas. El suceso de la aldea parece lamentable, pero fue una suerte que tanto el elefante como los aldeanos sobrevivieran a la horrible experiencia. Número 3. Rocas contra rinoceronte.
En la aldea Haldivari en la India, ubicada cerca del Parque Nacional Kaziranga, un rinoceronte se volvió loco. Ocurrió a plena luz del día, con el enorme animal abriéndose camino hacia el pueblo después de emerger de un río. La gente no tenía idea de qué hacer con la gran bestia que corría hacia ellos, por lo que comenzaron a arrojar piedras a la criatura para mantenerla a raya. Gritaron, agitaron los brazos y arrojaron lo que pudieron, pero el rinoceronte no estaba asustado con la actitud de los lugareños y avanzó sobre la aldea, destrozó sus casas y provocó un caos general. Cuando aparecieron los funcionarios de vida silvestre, lo hicieron a lomos de elefantes. Los rinocerontes dan tanto miedo que incluso los profesionales del departamento forestal buscaron seguridad a lomos de bestias aún más grandes. Detuvieron el alboroto disparando al rinoceronte hasta que huyó tan rápido como pudo hacia los arbustos y desapareció. En cuanto a qué tipo de rinoceronte era, los expertos dicen que probablemente era un rinoceronte indio, de los cuales todavía quedan alrededor de 2.600 en el país. Número 2. Oso japonés suelto. En el norte de Japón, un oso pardo salvaje se hizo famoso de la noche a la mañana por hacer un alboroto salvaje. El alboroto duró al menos 8 horas y la mayor parte se transmitió en línea y se transmitió por todos los canales de noticias nacionales. El oso deambulaba por las calles residenciales, con la gente del pueblo escondida dentro de sus casas. Luego, el oso se abrió camino hacia una base militar antes de irrumpir a los vuelos que entraban y salían de un pequeño aeropuerto. Incluso logró herir a 4 personas antes de que la policía finalmente decidiera que no tenían más remedio que disparar y matarlo. Este alboroto salvaje se produjo en la ciudad de Sapporo, en la parte norte de Japón, en la isla de Hokkaido. La policía local tuvo que advertir a los residentes que se quedaran dentro después de que reportaron múltiples avistamientos al amanecer. Lamentablemente no todos prestaron atención a la advertencia. 3 de las personas heridas eran civiles. Una era un hombre de unos 70 años, la otra era una mujer de 80 y el tercero era un hombre más joven de unos 40. La víctima final de la furia del oso fue un soldado estacionado en un cuartel militar. Cuando el oso irrumpió, los soldados trataron de detenerlo. El oso simplemente lo apartó de una bofetada. El soldado sufrió heridas en el pecho y el estómago por las afiladas garras del oso, aunque las lesiones no ponían en peligro su vida. Al final nadie murió excepto el oso salvaje. Número 1. Un toro que escapó. En un pequeño pueblo del Reino Unido, un toro escapó del matadero y se enfureció violentamente mientras era perseguido por la policía. En los Estados Unidos, la mayoría de las persecuciones policiales tienen que ver con delincuentes que aceleran por la autopista para escapar de la policía. En el Reino Unido, esta persecución policial involucró tratar de pelear con un toro perdido. Fue visto por primera vez en estampida por la calle de North Muirton. No mucho después, una gran cantidad de vehículos de emergencia seguían al toro desubicado con sus luces encendidas para que nadie lo atropellara accidentalmente. La policía entonces tuvo que organizar evacuaciones. Tuvieron que llamar a la escuela primaria y pedirles que cerraran sus puertas para que ningún estudiante fuera arrollado por el enorme animal. La policía incluso trató de colocar las trampas para el oso, solo para que las evadiera. Este resultó ser uno de los toros más inteligentes de todos los tiempos. Se burló del matadero y escapó con vida. Esquivó a la policía en su paso por la ciudad y estaba casi libre y despejado hasta que los policías lo arrinconaron y lo mataron a tiros. Al final, el intento de libertad del toro bravo fue un fracaso, aunque no por falta de intentos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos ataques de animales te pareció más loco? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.